Y están todas y están todos convocados para para vincularnos con dos cracks. Uno que ya no está, pero que con su literatura sigue estando. Me refiero al minuano Juan José Morosoli, al que conocemos muchas veces sin conocer, al que leemos muchas veces sin leer, habita en nosotros y nosotros habitamos en él. No sé, ya lo dirá nuestro querido y admirado profe, crítico literario, Óscar Brando, pone la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Óscar. ¿Cómo te va, Alejandro? Me vas a hacer poner colorado. Y ahora resulta que salimos al aire. No, bueno, está bien. Un gusto, la verdad, estar contigo Gusto. y estar con Morosoli, siempre, por lo menos para mí, siempre es un gusto y querría que fuera cada vez para más gente. Me gustaría que desacredites si así fuera necesario, pero solo para crecer Sí, entre todos, porque sí. yo tengo como esa idea de que Mm, estamos cerca de Morosoli, incluso aunque no lo hayamos transcurrido. bueno, siempre estamos cerca de cosas que no nos han sucedido. Me parece que ese es el principio fundamental de la literatura. Tener, si queremos, a través de ella decía Real de Azúa, la expresión puede ser un poquito difícil, pero la aclaramos, una experiencia vicaria. Es decir, la literatura nos tiene que abrir nuestra experiencia, tiene que ponernos ante una experiencia que no tuvimos, no la experiencia que ya tuvimos. Eso es un poco paradójico porque uno dice, bueno, uno se reconoce en la literatura, en un cuento, en una novela, en un poema. Pero ¿qué quiere decir se reconoce? Quiere decir que el poema replica mi experiencia, la duplica, yo me veo allí como en un espejo, o tiene otro servicio, que es la de ampliar mi experiencia, algo que no me pasó, algo que no es parte de mi experiencia reducida, pero que la literatura puede hacérmelo experimentar. Y O permítame, sí, profe, sí, diga. en, en la misma no, porque subrayo Sí, exactamente sí. quién soy yo para subrayarlo, pero en todo caso, a lo que decís, Mm, también puede tener otro doblez la trama, y es sí, la experiencia nuestra en sí. la que uno se puede reconocer, pero Mm. desde un lugar nunca antes visto, y eso la vuelve Bueno, nueva, ¿no? está bien, está bien. Pero incluso, ya que estamos agregando cosas y poniendo incisos, te diría otra cosa más, y es que el escritor ya hizo esa ampliación de su experiencia. Para hablar de Morosoli, Morosoli no es Perico, Morosoli no es el personaje de Muchachos, a Morosoli no le pasó lo que le pasó al personaje de Muchachos. De manera que esa apropiación es un término relativamente técnico. Hoy te lo recomiendo, en la diaria sale un lindo artículo sobre la lectura en la cárcel de mujeres, una colega que va a leer a la cárcel de mujeres, y utiliza ese término, la apropiación, en el sentido que le estábamos refiriendo recién. Bueno, el lector que se apropia de una experiencia que puede no ser la de él, o puede reflejar, como decís vos, en una nueva luz su propia experiencia. Pero el escritor ya tuvo esa experiencia ampliada. Y esto a mí me parece fundamental y notable, además, para un caso tan peculiar como el de Morosoli. Yo decía recién, Morosoli no es Perico. Morosoli inventa a Perico y con eso él mismo vive la vida vicaria del personaje y nos hace posible esa apropiación, esa vida vicaria para nosotros. Uh -huh. Y en muchos sentidos, eso explica la escritura de Morosoli. Voy a tratar de ser más gráfico porque estamos en un medio con mucha gente que nos escucha, espero. Este, yo hice un par de libros sobre Morosoli y escribí un poco sobre él. Y para eso fui varias veces a Minas, a conocer los lugares de Morosoli, cómo había sido, cómo había podido ser, cómo me lo podía reconstruir, cómo me lo podía imaginar. Y me encontré con gente, me encontré con las hijas que están vivas, tanto María Luz como Ana María viven, siguen viviendo en Minas.
me encontré, bueno, con los nietos que son de mi edad, un poco más chicos, y me encontré, bueno, con alguna gente que me pudo dar datos de Morosoli y que me llevaron a lugares, por ejemplo, a la casa donde vivía Morosoli en el barrio Rin. Eh, no fue la última casa donde vivió y donde murió, que eso era en el centro, pero bueno, él, el padre le había construido una casa en el barrio Olímpico, que era a esa altura de las afueras de Minas, y él iba y venía a trabajar a la barraca. Y Mari, una de las hijas, la hija mayor, me decía, nosotros vivimos acá, me dibujó la casa, era muy lindo, me hizo ella es arquitecta, me hizo un dibujo muy rústico. Después yo le decía, Mari, mira que eso va a salir en el libro. No, no, me decía con pudor, yo soy arquitecta, tengo que hacer no quiero que me hagas un plano bien, quiero este dibujo. Me dibujó la casa y me contaba cosas. Y me decía, bueno, mi padre iba a trabajar a la barraca, volvía de la barraca, Bueno, caminando. recordemos que de eso vivía, ese era su trabajo, ¿no? Claro. Él se levantaba muy temprano y escribía. Después se iba caminando a trabajar a la barraca, volvía a media tarde. Las barracas en general cierran temprano y además la vida del interior no tiene la agitación de los imperativos de Montevideo. Y cuando volvía, decía ella, bueno, a veces nosotros nos íbamos al cine, es decir, iban ellas al centro, la madre y las dos hijas, y mi padre se quedaba escribiendo. Y entonces Alejandro, yo me imaginaba, porque eso no lo vi, no está filmado, no hay foto, pero quería imaginarme esto, quería imaginarme un atardecer en las afueras de Minas a esa altura, ahora el barrio olímpico está dentro de Minas, esas mujeres que iban, no sé si iban caminando, se tomarían un ómnibus para ir hasta el centro, y Pepe quedándose en la casa a escribir. Entonces, claro, por supuesto que no llueve en mi imaginación, en la imagen que estoy creando es una noche cálida, no calurosa, y Pepe con una luz cuidada, escribiendo con esa letra grande que tenía y con algunas faltas de ortografía, que le corregía Luisa, que era su esposa, que era maestra. Y entonces ahí me hacía una composición. ¿Qué es por primera cosa y fundamental, por qué escribía Morosoli? ¿Por qué se levantaba a las 5 de la mañana en vez de poner la radio o yo qué sé, o ponerse a leer el diario? Se ponía a escribir. ¿Por qué al volver de la barraca, si su familia se iba al cine, por qué no se iba al cine con ella? Y se quedaba escribiendo. Primer misterio. Segundo misterio, ¿qué escribía Morosoli? Escribía lo que le había pasado en la barraca, aburridísimo. Es decir, no podía escribir lo que le había pasado en la barraca. Él tenía que crear. Quizá a partir de esa experiencia, de una experiencia que obviamente él proyectaba hacia distintos lugares, hacia la afuera de Minas, pero la experiencia de la barraca pues, la podemos imaginar. Eran las horas de la venta de unos alambres, de unas estacas, de no sé qué. En el mejor de los casos podía salir a las afueras de Minas 15 minutos o 10 minutos caminando y ya estás en las afueras de Minas, ya viste la primera vaca, y ahí, bueno, comprar carbón, ponerle en alguien, a un paisano que hacía carbón. Pero la experiencia la tenía que crear él, y la tenía que crear él con su imaginación. Y entonces ahí tenemos, después del misterio del tipo que crea, que no sabemos por qué crea, el misterio de alguien que crea sin tener en realidad una experiencia fenomenal, una experiencia excepcional. No hay una experiencia excepcional. Y entonces decimos, bueno, sí, claro, Quiroga se fue a la selva o al desierto o a no sé dónde, y entonces con esa experiencia, ¿cómo no vas a crear? O Edgar Allan Poe, que bueno, se tomaba lo suyo, y entonces, ¿cómo con esa experiencia no vas a crear? Pero Pepe, entonces ahí tenemos otra cosa, y es que esa vida vicaria, esa ampliación de vida, también la necesitaba el escritor. Es decir, claro, es el escritor el primero que pone esa excepcionalidad en su literatura. Y quizá, como alguien me dijo una vez, bueno, habrá escritores que escriban porque tuvieron una experiencia excepcional,
y quizá habrá escritores que escriben porque necesitan de esa experiencia en sus vidas donde no hay excepciones, donde lo que hay es una rutina o hay... Y entonces, desde la normalidad, él crea ese mundo y bueno, y nos lo regala. Pero acá, Eso, sí, no, esto último que dijiste como al pasar, sí. a mí me parece que también, porque en un taller literario que bueno, que tengo la alegría de coordinar todas las semanas, hay algo sobre lo cual conversamos una semana y otra también, te diría casi en forma permanente, a propósito de los distintos textos sobre los que trabajamos, y es que hay veces que en efecto uno cuenta una historia de dos enamorados al borde de una montaña llamada Pompeya y que justo cuando se van a dar un beso, el volcán empieza a tirar lava y ese beso ya no se va a dar nunca más. Pero hay veces en que, entre comillas, no pasa nada, no, el volcán sigue manso, dormido, y la gente va a trabajar y vuelve a trabajar, y sin embargo, esas cosas, desde alguna perspectiva, los escritores, las escritoras, muchas veces le encuentran la vuelta para que sea digno de ser contado, narrado y escrito, ¿verdad? Eso que decís es Chekhov, y eso que decís es Morosoli. Digamos, en cualquiera de los dos escritores, claro, muchas veces no vas a encontrar en el mismo relato la cosa excepcional. Yo en esta antología que hice para Banda Oriental, para lectores de Banda Oriental, cerré la antología con un fragmento, el segundo fragmento de Perico, de la obra que se llama Perico, porque recién hablaba de Perico como personaje de muchacho. Pero hay un libro muy conocido, muy famoso, tal vez el más famoso de Morosoli, que se llama Perico, el libro para niños. Claro. El segundo fragmento de Perico se llama El novelista, y cuenta la historia de un niño que en la escuela hace cuentos. Y hace cuentos, digamos, fantásticos en el sentido de que no son los cuentos de su experiencia. Él como niño no puede tener la experiencia de esos cuentos en que cuenta. Y alguien lo interrumpe, uno de los niños, uno de sus compañeros de clase, le dice, eso es mentira, usted es un mentiroso. Y el maestro lo frena y le dice, no, Faustino no es un mentiroso, Faustino, que es el que cuenta, es un narrador. Y eso que ahora ustedes escucharon de la Casa del Tigre, de no sé qué, esa experiencia ustedes ahora la tienen a partir del cuento que hizo Faustino. Y entonces decís, ahí está la clave. Esa es la poética del relato. En ese punto, como podrías encontrar, yo qué sé, en el narrador de Arregui, o como podrías encontrar en La tardecita de Juan José Sáenz, tenés la poética del relato. Y bueno, sí, a veces Morosoli se aproxima mucho a aquello que siempre decimos de Chekhov. En Chekhov las aguas son mansas, parece que no pasará nada, pero pasa por adentro de los personajes y pasan las emociones que la relación de los personajes trazan. Entonces, por supuesto que hay una infinidad de posibilidades temáticas, narrativas, estilísticas. Morosoli eligió algunas. Eligió la manera sintética, la síncopa, diríamos, la forma de sintetizar un diálogo en menos palabras, de mediar un diálogo a través de la narración y de darnos la impresión de verdad, aunque a veces no lo sea así. Mientras esperaba ahora la conexión, volví a leer el final de Los albañiles de los Tablas. Es maravilloso, es absolutamente maravilloso. El italiano que va a hacer el cementerio está allí un poco desconcertado, se arrima a un rancho, un hombre salió del rancho y vino arrastrando unas chancletas sucias, era un pardo de un color amarillento, es decir, no hay corrección política, claro. Un pardo de color amarillento, dulce, con hojas azules, tristes, parecidos a los que tiene Dios en los cuadros. Se arrimó al gringo, a Coppola, lo saludó y se quedó allí tranquilo y sin necesidad de hablar, mirando la lejanía. Coppola le pregunta,
¿por qué no plantan ahí tras de los ranchos? Y el pardo le contesta, porque esos campos no son de nosotros, son de la estancia. Pero ninguno tiene tierra. No, ninguno. Nosotros la única tierra que tenemos es el camino. Y sonriendo triste con aquellos ojos de Dios y la boca endulzada de motas, el camino y el cementerio. Es impresionante, Alejandro. ¿Alguien dijo alguna vez eso? Yo qué sé. Yo no creo. Yo soy de la ciudad. Habrá alguien del campo que dice, sí, la gente del campo habla así, pero no importa si habla así o no. Yo lo que sé es que lo leo y me lo creo. Y que esta manera absolutamente sintética. Sí, pero los hombres de campo son así, hablan poco, hablan con las palabras imprescindibles. Bueno, algunos ni hablarán y algunos hablarán con muchas más palabras de las necesarias. Digo, como en todos lados, porque tampoco... Entonces, ¿este es el campo ideal? No, es el campo, es este campo y este diálogo que me dice algunas cosas que el relato o su autor, no me importa en la cuestión, me quieren decir. Digo, cuando se cierra, y ahora solo una frase más, Nieves salió del boliche y le dijo a Coppola, el italiano, vamos, suba que yo le tengo el caballo. Es el mundo abierto, el italiano que no sabe andar a caballo, claro. o el albañil en los tapes que supone que el italiano todavía no tiene la pericia para subirse un caballo, le dice eso. Y así se abren los sentidos de un relato. No copiando la realidad, y en eso Morosoli tenía una sabiduría extraordinaria. No tampoco dándome exclusivamente la experiencia que yo pueda tener. Yo, claro, nací en Montevideo, mis padres, supongo que cuando era chico, me llevaron enseguida a la Rambla, a la playa. No tengo la experiencia de esos personajes del viaje hacia el mar, que nunca fueron al mar y que lo ven por primera vez y que les pasa lo que les pasa. Y por eso yo me quedo afuera del cuento, ¿no? Digo, yo entiendo y comparto. Y quizá, como decís vos, hay algunas experiencias mías que no son la del extrañamiento del mar, sino otros extrañamientos, claro, que reaparecen en esa situación. Pero, Oscar, querido, sí. Mirá, bueno, me da tanta pena que terminemos, pero bueno, tenemos que terminar igual. Igual inventaremos, recordaremos, porque ya están inventadas nuevas excusas para vernos, pero en todo caso, esto que decís de Morosoli siempre me trae a la memoria, a propósito del viaje hacia el mar, que nosotros de gurises, mi madre, mi recuerdo de niño dice que, exagerado como todo niño, como todo recuerdo de niño, que íbamos inexorablemente todas las tardes del verano a la playa buceo a la que llegábamos en el 538 que tomábamos en la curva Industria. ¿De acuerdo? Sí. Y lo que siempre recuerdo con mi hermana Sandra, que es un año más chica que yo, después llegarían otros hermanos, uno en los descuentos y otro en un tercer tiempo, definitivamente, porque no sé, estaba inesperado. Recuerdo que cuando el 538, que iba por Comercio, tomaba una curva en una calle paralela a la Rambla y después una perpendicular a la Rambla, la siempre aparición del agua, del mar, del río, de la playa, del futuro, de la esperanza, de la tarde buena que íbamos a pasar, inexorablemente provocaba que mi hermana y yo dijéramos, como si nunca antes lo hubiéramos visto, ¡el agua! ¡El agua! Sos un poeta, Camino. Pero no, es Morosoli. ¿Te das cuenta? Sí. Es Morosoli. Y te acordás que una de las decepciones de los personajes que ven el mar por primera vez es que no tenía barquito, ¿te acordás? Sí, no tenía barquitos. O mi vieja, o si no, el otro que decía, es como la tierra pero con agua, ¿no? Tratando de entenderla. A ver, ¿cómo entendemos? Pero vos sabés que mi vieja Rosa, Pochola, también le conocen, tiene 81, y ella es de San Gregorio, bueno, ni hablar que hace 70.000 años que vive acá en Montevideo. Pero siempre que vamos por la Rambla dice, bueno, no hay barquitos. Lo aprendió Morosoli. Sí, capaz que sin leer Morosoli aprendemos en Morosoli. Exactamente. Es impresionante. Digo, si uno recorre las experiencias de los personajes, acá en la antología
Domínguez, el hombre que vende el caballo al circo, ¿no? Bueno, yo tampoco tuve caballo ni vendí ningún caballo al circo, pero esa tristeza, esa pérdida, bueno, como claro, la asimilamos en esa apropiación, en esa ampliación de la experiencia, como decías vos también, en el contexto interior de nuestra propia experiencia. Bueno, qué cosa, ¿no? Mirá, no pararíamos nunca de hablar. ¿Cómo conviven este casi perfecto oxímoron entre la tristeza y el humor, ¿no? Que siempre están dando Bueno, vueltas, ¿no? eso es el cumpleaños, eso es el disfraz, ¿no? Y claro que está el carnaval, pero siempre el carnaval es triste. Y le pasaba también, bueno, Espínola, que explota más lo carnavalesco, pero en Morosoli hay mucha cosa férica, y hay mucha cosa truculenta también. Por eso yo puse Barbano en la antología, que no es un cuento generalmente antológico. Lo puse como comparación de dos viejos, porque son dos versiones de un mismo relato, con finales muy distintos. Pero Barbano es un cuento horriblemente truculento. Juana de Barburú le escribe a Morosoli, admirada por ese cuento, pero supongo que, claro, lo sangriento del final de Barbano irrumpe sorpresivamente. Pero también ahí está lo popular de cómo se plantea Morosoli, y bueno, sí, se publicaba en el Día de los Domingos y lo leía muchísima gente, y también los recursos, podían ser los recursos de la sutileza, de la tristeza de Domínguez en Soledad, o podían ser los recursos de la turbulencia en el final de Barbano. Digo, en ese punto hay más de un Morosoli, y eso me parece que es importante también, el humor del viaje hacia el mar, o el humor del cumpleaños, que es un humor tristísimo, tristísimo, tristísimo. El tristísimo. Sí, bueno, sí, escúchame, Oscar, que la verdad estoy loco de la vida de haber conversado contigo, loco de la vida que haya servido como bellísima bisagra Morosoli. Pero bueno, a propósito de antología esencial, los albañiles de los Tapes, El Campo y otros cuentos, que forma parte de la colección Lectores de Banda Oriental. En ese contexto, y a tanta alegría le sumo una nueva que acaba de anunciarse la última entrega, La Averiguata y otros cuentos de Daniel Sada, a propósito del mexicano Daniel Sada, que murió hace relativamente poco, y que bueno, que también ilustra, bueno, aquella cosa, ya que mencionabas a los rusos más temprano, ¿no? Pinta tu aldea y recorrerás el mundo. Sí, bueno, en fin, me parece que lo de Lectores de Banda Oriental sigue siendo, por definición, una preciosa y democrática noticia que ha servido como excusa. En el final, déjenme decirle a todos que Colección Lectores de Banda es el mayor club de libros del país desde hace 4 décadas, 40 años, forma parte de la cotidiana vida de todos nosotros. Así que ya lo saben, Colección de Lectores de Ediciones de la Banda Oriental. Te invitamos a que formes parte del club más grande del libro, Colección Lectores, no lo olvides. Una amplia y diversa variedad de autores uruguayos, universales, para reencontrarnos una y otra vez con la buena lectura. Todos los meses, mirá la ventaja, un libro en la comodidad de tu casa, tu lugar de estudio, tu lugar de trabajo, eso lo elegís vos, con envío gratis. Y atención, porque si te suscribís ahora vas a recibir 2 libros de regalo. 2 libros de regalo. Y además tenés 20% de descuento en todos los otros libros publicados por Banda Oriental. Ingresá ya mismo a la web bandaoriental.com.uy y te suscribís en el link de Lectores, y de ese modo también vos vas a tener buenas y nuevas razones para todos los meses sentir que la vida te sonríe a través del arte, a través de la literatura. Así que no te pierdas esa oportunidad, no te pierdas a Morosoli y no te pierdas la chance de volver a escuchar esta charla en nuestro canal YouTube con el querido y admirado, ¿qué más? Querido y admirado, Oscar Brando. Gracias, Oscar, un abrazo bien fuerte. Gracias a vos, Alejandro, por el entusiasmo. Nos estamos viendo, gracias.